Apenas llevan circulando por nuestras vías unos pocos meses y ya se hacen de notar. Los trenes de Irio, que recientemente han publicado sus primeros datos y cifras y han anunciado novedades que te las cuento en este vídeo. Sus trenes son llamativos, bonitos y modernos y totalmente nuevos, y han llegado a las vías españolas con el objetivo de plantarle cara a Renfe, y aunque todavía tienen muchas etapas por delante, ya se está empezando a notar. Irio ha dado a conocer los primeros datos de viajeros y tasas de ocupación desde que el 25 de noviembre del año pasado comenzaran a circular con pasajeros, pero de forma muy ambiciosa desde el primer día, con un buen número de frecuencias que sigue en estos días en expansión, así como en sus rutas. Pues en estos pocos meses ya ha dado el salto a la ruta de Valencia y las decisivas del sur, desde el pasado 31 de marzo, haciéndose notar en los días de Semana Santa. El operador privado ítalo-español entró en el corredor más importante de España, el Madrid-Zaragoza-Barcelona, con una cuota de mercado del 4,2% a costa de Renfe, lo que se tradujo en unos 121.200 viajeros a lo largo de ese último mes y pocos días, en los que dio servicio, con 6 frecuencias diarias por sentido, una cuota que, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, corresponde a todo ese trimestre final. Es decir, que si esos datos son correctos, en el poco más del mes que circuló por esa ruta, su cuota sería mucho mayor que ese 4,2 que reflejan las cifras, y el impacto sería muy notable. Hay que tener en cuenta dos factores críticos para abordar dichas cifras, que pueden parecer pequeñas. El primero, y más obvio, es el hecho de que todavía a esas alturas circulaba muy por debajo de la capacidad que tiene ahora mismo, y que tendrá incluso más adelante, pues a lo largo de este año espera llegar a 16 frecuencias diarias por sentido, es decir, 10 más que en ese mes y pocos días que reflejan los datos comentados, algo que parece llegará en septiembre, por lo que aún es pronto para evaluar de forma certera el nivel de impacto en esa ruta, y sobre todo en Renfe, que por tipo de modelo de negocio y viajeros al que va destinado, será al que más afecte la irrupción de Irio, especialmente a la marca AVE, la destinada a un viajero más fiel y de negocios. Los datos de este corredor en ese último trimestre de 2022 reflejan también que Wigo mantiene prácticamente el mismo porcentaje de pasajeros que en verano de ese mismo año, de 2022, un 30% del total. El AVE se quedó con un 54%, 3 puntos menos que en el trimestre anterior, y ojo al dato de Ablo, que perdió un 1,3 puntos porcentuales de cuota, hasta el 12,7, lo cual puede significar que Ablo va perdiendo aún más la batalla frente a Wigo, y que la llegada de Irio también está afectando a los trenes morados de bajo coste de Renfe. Un dato que habrá que medir todavía con mucha prudencia es el de la ocupación de los trenes de Irio, pues en esos números de finales de 2023 se deja claro que apenas rondó la mitad de las plazas ofertadas, algo que puede deberse a varios factores, entre ellos a la propia novedad en sí, pues mucha gente quizá aún no conocía a Irio a esas alturas, quizá también por una deficiente o insuficiente campaña de publicidad, donde Irio probablemente no ha estado a la altura y en donde Renfe o Wigo han aparecido por doquier en todos los medios posibles, mientras que Irio, a pesar de ser la gran novedad, lo ha hecho con más tibieza, y sin duda el detalle de que el órdago de Irio es complicado y siempre pensando a medio y largo plazo, y que es nada menos que robarle clientes fieles a Renfe y su marca AVE, el cliente más difícil. Ciñéndonos pues a esas tasas de ocupación y sin salirnos del eje Madrid-Barcelona, los datos de ocupación de las otras marcas son muy interesantes, con Wigo logrando un 84% de ocupación, a pesar de que muchos de sus servicios son de doble composición, mientras que Renfe rozó el completo, con el 98% de las plazas ocupadas, con casi 2 millones de viajeros, entre octubre y diciembre de 2022, un dato algo extraño si tenemos en cuenta el supuesto bajón en cifras tanto de la marca AVE como de la marca Ablo, por lo que habrá que ser prudentes todavía con este último dato. Un detalle capital de esta llegada masiva de la competencia ha sido el de la bajada de precios, algo que nuestros servicios de alta velocidad necesitaban como el comer, y permitir así la entrada de muchos más viajeros que hasta ahora tenían en el precio una barrera muchas veces insalvable.
La liberalización del mercado ferroviario y la entrada de Wigo ya rebajaron los precios en su momento, pero el desembarco de Irio en la alta velocidad española, con billetes desde los 18 euros, ha servido para que sus competidores tengan que volver incluso a reducir las tarifas. De esta forma, Irio ofrecía billetes por 47 euros de media, resaltamos lo de media, en noviembre, y que rebajó a los 35 en el último mes del año. Sus precios obligaron a la operadora francesa Wigo, que busca sobre todo el viajero low cost, a bajar las tarifas en hasta un 22% en tan solo un mes, mientras que Renfe disminuyó los precios en un 14% para los billetes AVE y en un 17% para los de Ablo, dejando cifras de 78 euros de media en los AVE, muy por encima de los de Irio, y 50 en los de Ablo, también por encima de Wigo, que lo situó en 45 euros, lo cual en un mercado tan especial como el de low cost puede ser determinante para ganar o perder viajeros. En cuanto al corredor Madrid-Valencia, el otro con 3 operadores, Irio comenzó un poco más tarde, ya en diciembre, por lo que sus datos son aún más justos para poder analizar realmente su impacto en esta ruta, transportando apenas a 7.700 viajeros, suponiendo un flojo dato del 30% de la ocupación de las 25.000 plazas que llegó a ofertar, aunque aquí con frecuencias que van a más y con datos de precios más bajos incluso que en la ruta Madrid-Barcelona, con una media de apenas 19 euros, más baja aún que en el caso de Wigo, de 23 euros de media y muy lejos de los 50 euros que oferta de media los trenes de Renfe AVE y los 28 de Ablo. Es decir, que en la Madrid-Valencia, al menos en esos datos de finales de 2022, Irio ha irrumpido con los precios medios más bajos del mercado. Otro detalle importante en ese aumento de viajeros, competencia al alza y bajada de precios han sido los daños colaterales en la aviación, donde esta guerra entre las 3 compañías de trenes supondrían haberle robado a las compañías aéreas nada menos que un 30% de la cuota al puente aéreo de años atrás, que en datos ya de febrero de este año estaría perdiendo la batalla de forma abrumadora, con un 78,3% de viajeros en el tren frente al 21,7% para el avión, muy lejos de aquel costoso sorpaso que conseguiría el AVE al llegar a Barcelona y que apenas mantuvo siempre cercano al 50-50, pero que poco a poco se ha ido descompensando en favor del ferrocarril hasta esas cifras de febrero, datos que seguro pueden llegar a ser incluso más contundentes en el caso de Zaragoza respecto a los viajes con Madrid o Barcelona. Esto demuestra una vez más que el tren en este tipo de rutas de en torno a 2 horas y media o 3 y con precios atractivos es completamente imparable respecto al avión, algo que choca con la idea creciente en Europa, sobre todo en Francia, de prohibir vuelos allá donde el tren cubra los trayectos en esos tiempos. Detalle siempre polémico, pero que se demuestra innecesario si se potencia lo suficiente al tren, y todo hace pensar que los números de este 2023 serán aún más contundentes y reveladores sobre esa idea. Volviendo a los datos de Irio, es muy pronto para llegar a conclusiones, aunque es evidente que su aterrizaje no ha sido tan contundente como sus responsables hubieran deseado, aunque su rápida y contundente expansión tanto en líneas como en frecuencias y ciudades hará que esos datos vayan mejorando poco a poco, pues pronto, desde el 2 de junio, irrumpirán también en la ruta Madrid-Alicante, además de incluir a Camp de Tarragona en algunos servicios desde el 15 de junio. A este respecto, Simone Giorini, el principal ejecutivo de Irio en España, ha hablado recientemente sobre estos datos, destacando que en pocos meses Irio ya ha logrado 125.000 clientes fijos, es decir, suscritos a sus diferentes programas de fidelización como clientes frecuentes de la marca. Y habrá que estar muy pendientes de los datos que consiga en Andalucía, donde ha roto el férreo, nunca mejor dicho, monopolio de Renfe. Otro detalle que en estas últimas semanas han dejado caer los responsables de Irio es su idea de operar muchas más rutas en España y conectándose con Francia o el norte de Italia próximamente, una información que ya ofrecimos en otro vídeo del canal, mientras que su idea de ir llegando a otras rutas como las del norte, Portugal o incluso operar en el futuro corredor mediterráneo incluya compra de más trenes, lo cual abordaremos muy pronto en otro vídeo del canal. Desde luego seguiremos muy atentos al devenir de Irio y de este mercado ahora lleno de competencia cada vez más creciente y en donde más gente se sube al tren y por supuesto lo iremos contando en futuros vídeos del canal.
Suscríbete y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.